¿Grabarte a ti mismo para mejorar tu expresión oral en un idioma? Hmm, ¿Crees que funciona? Déjame un comentario. Y si ya estás listo, vamos allá. La verdad es que yo nunca he usado esa técnica antes, o sea, ahora la estoy usando con mis vídeos de YouTube cuando, por ejemplo, hablo en francés, en italiano, en sueco. Y la verdad es que sirve un montón, creo que sirve mucho. Incluso si ahora, por ejemplo, fuera a hacer una entrevista de trabajo, me grabaría practicando. ¿Por qué? Yo creo que sirve más que el simple hecho de hablar solo. O sea, hablar solo sí sirve, pero simplemente no puedes analizarte. Por ejemplo, si yo ahora fuera a preparar una entrevista de trabajo y pensara, vale, me van a hacer estas preguntas, me grabo respondiendo, luego puedo ver, ah, mira, tengo que ponerme más derecha o tengo que mirar a los ojos o em, no miro a la cara, ¿no? Estoy como con mis notas. Entonces, cuando estás grabándote, luego puedes analizar cómo lo has hecho. Si, por ejemplo, vas a hacer una presentación en la universidad, en el trabajo, en la escuela, grabarte a ti mismo te puede dar herramientas para saber cómo lo estás haciendo. No hay que ser muy crítico con uno mismo, sobre todo al principio cuando uno empieza a grabarse, pues te vas a ver muy raro. O sea, yo por ejemplo ahora estoy muy acostumbrada a verme por el canal de YouTube y estoy muy acostumbrada a oír mi voz, pero antes no me gustaba para nada mi voz. Y creo que eso nos pasa a todos, porque yo cuando hablo, de la manera que oigo mi voz es diferente de cómo la oigo cuando veo un vídeo. O sea, porque no sé por qué, pero es así y a mucha gente le pasa eso. Entonces, primero de todo, tranquilízate, acostúmbrate a la cámara porque las primeras tomas van a salir mal. O sea, ya te comento, al menos a mí me pasó. Si no estás acostumbrado a eso, te va a dar la sensación de que te ves raro y todo eso. Pero bueno, te puede servir luego para eso. Yo, por ejemplo, tengo ese problema de como trabajo sentada. Luego me noto, ostras, tendría que ponerme más derecha, ¿sabes? Pero bueno, oye, mejor verlo y constatarlo y corregirlo, que no decir, no, no, ya está todo bien. Pues mejor ser consciente de ello. Entonces, si quieres mejorar tu expresión oral en una lengua, yo creo que te puede servir muchísimo, o si quieres prepararte para una entrevista de trabajo o preparar una presentación, porque no solo vas a practicarlo, el hecho de tener una cámara aquí te hace hacerlo mejor, porque sabes que no es simplemente que lo estoy haciendo y luego digo, ah, me ha salido bien. No, no, luego lo puedes mirar, lo puedes ver y fijarte cómo lo has hecho. ¿Vale? Tampoco tienes que ser súper crítico, simplemente decir, mira, esto y lo otro lo he hecho bastante bien. Esto y lo otro se podría mejorar. ¿Cómo? Así, así, así. Y luego te vuelves a grabar. Y cuando te vuelves a grabar, intentas corregir aquello que no te ha gustado la primera vez. Yo creo que eso es muy bueno para ayudarte y incluso si tú no te puedes corregir. Por ejemplo, dices, ostras, Laura, pero, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Estoy intentando mejorar mi francés. Me grabo a mí misma en francés, nadie me corrige, ¿no? Dirás, ¿esto sirve? Sirve igualmente. Obviamente, si yo tuviera una profesora o un profesor y le dijera, oye, ¿puedes ver el vídeo y decirme qué te parece? Sería incluso mejor. Pero bueno, tampoco nadie te prohíbe hacer eso. O sea, puedes buscarte un tándem y decirle, oye, ¿te puedes mirar este vídeo un segundo y me dices, me comentas? Pero bueno, el tándem también te puede decir eso al hablar con él o con ella, ¿no? Pero bueno, yo creo que el simple hecho de grabarse, ya por el hecho de grabarte le pones como, no sé, te lo tomas más en serio que si, por ejemplo, porque yo también siempre os digo, el hablar consigo mismo ya de por sí te puede ayudar con el aprendizaje de lenguas porque te acostumbras a producir oralmente en ese idioma, ¿no? O sea, no simplemente estás pasivamente escuchando, leyendo, sino que empiezas tú a producir. Que vale, nadie te corrige, pero aún así estás ya acostumbrándote a decir algo en ese idioma. Eso está genial. Pero si además te grabas, te pone un poco de presión y la presión hace que te salga más de ti mismo. O sea, y por ejemplo eso para preparar entrevistas o lo que sea, eso puede ir genial.
¿Cuál es tu experiencia? ¿Lo has intentado? ¿Te ha salido mal? ¿Te ha parecido raro por oír tu voz? ¿O dices, ostras, al principio fue complicado, pero luego, mira, lo he incorporado y siempre lo hago y me va muy bien? Puede ser, ¿no? Em, bueno, no sé, cuéntame tu experiencia y si no lo has probado, te animo a que lo pruebes, que lo intentes y a ver si te sirve. Y oye, tampoco tiene que verlo nadie, o sea, si te sale fatal, lo borras y ya está, nadie tiene que verlo. Pero hoy en día ya con el móvil te puedes grabar, o sea, ni necesitas tampoco equipamiento especial ni nada. Entonces, bueno, te animo a que lo intentes, espero que te guste el vídeo y nada, espero verte pronto en el canal. Nos vemos, hasta luego. Adiós.